Había un silencio profundo aquella tarde en el pequeño pueblo de San Gabriel, un lugar rodeado de montañas y campos dorados por el sol. Las campanas de la iglesia apenas sonaban a lo lejos, y el viento movía suavemente las hojas secas del otoño. En una calle empedrada, solitaria y húmeda por la reciente lluvia, caminaba un hombre con el alma hecha pedazos. Lucas Andrade, un hombre que alguna vez creyó tenerlo todo, y que ahora no tenía nada. Lucas había sido un carpintero respetado, conocido por su fuerza y su sonrisa franca. Su taller, construido junto a su casa, era un lugar donde el olor a madera y el eco de martillo se mezclaban con las risas de su esposa, María, una mujer de fe profunda y mirada serena. Juntos habían soñado con envejecer al calor de su hogar, compartiendo el pan y la esperanza de una vida sencilla. Pero el destino, cruel y misterioso, le arrebató aquello que más amaba. Una mañana, mientras él trabajaba en el taller, un incendio devoró su casa. El fuego se llevó todo, su hogar, su sustento, y a María. Cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. Desde aquel día, Lucas dejó de mirar al cielo. No volvió a poner un pie en la iglesia. No volvió a pronunciar una oración. En su corazón, algo se quebró para siempre. Los vecinos intentaban consolarlo, pero él rechazaba cualquier palabra de aliento. Si Dios existiera, murmuraba con amargura, no habría permitido esto. Cada noche bebía solo, mirando una vieja fotografía de María, y repitiendo entre lágrimas: ¿Dónde estabas, Dios, cuando mi vida se quemaba? El tiempo pasó, pero el dolor se hizo más profundo. Su taller permanecía cerrado, cubierto de polvo. Los días se confundían con las noches, y la esperanza parecía haber abandonado aquel rincón olvidado del mundo. Hasta que llegó el peor día de su vida. Era un viernes nublado. Lucas había recibido una carta del banco. Perdería el terreno donde estaba su taller por las deudas acumuladas. Aquello fue el golpe final. Salió de su casa tambaleando, con el sobre arrugado en las manos y el alma desgarrada. Caminó sin rumbo bajo la lluvia fina que caía sobre el pueblo. Las gotas golpeaban su rostro, pero él no las sentía. Cuando llegó frente a la iglesia de San Gabriel, se detuvo. Las puertas estaban entreabiertas, y una luz tenue escapaba desde el interior. Por un momento dudó, pero la rabia lo venció. Entró con pasos pesados, dejando huellas mojadas en el suelo de piedra. Dentro, todo era silencio. Solo una vela permanecía encendida frente al altar. Lucas levantó la vista hacia el crucifijo, y una oleada de ira recorrió su cuerpo. Gritó con voz temblorosa, pero llena de furia: «Mírame, Dios, mírame, me quitaste todo lo que tenía, me robaste a María, mi vida, mi fe. ¿Qué clase de Dios eres tú? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba?». El eco de sus palabras retumbó en las paredes del templo vacío. Golpeó los bancos con sus puños, derribó una vela al suelo, y cayó de rodillas. Su respiración era agitada, su rostro estaba cubierto de lágrimas y sudor. Entonces, entre sollozos, pronunció las palabras que marcarían su destino: «Te maldigo, Dios, te maldigo por dejarme solo». Y en ese instante, el cielo pareció responder. Un trueno retumbó con fuerza, haciendo temblar los vitrales. La vela se apagó, y por una rendija del techo, un rayo de luz entró justo sobre el crucifijo. Lucas quedó paralizado. Sintió una corriente recorrerle el cuerpo, una mezcla de miedo y algo que no podía explicar. Por un segundo, creyó escuchar una voz, suave pero firme, que decía: «¿Por qué me culpas, hijo mío, si siempre estuve contigo en tu dolor?». Miró a su alrededor, pero no había nadie. Pensó que estaba perdiendo la razón. Salió corriendo del templo, gritando, con el corazón latiendo con fuerza. Aquella noche la pasó en el bar del pueblo, intentando ahogar su culpa en vino barato. Pero no pudo. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. «Siempre estuve contigo en tu dolor». El amanecer llegó gris y silencioso. Lucas se recostó en un banco frente a la iglesia, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar. Y fue allí donde, sin saberlo, el cielo comenzaría a escribir una nueva historia. Un anciano de barba blanca, con un bastón y una calma inexplicable, se acercó despacio. Lo miró con ternura y le dijo: «Hijo, la fe no se mide en los días felices, sino en los días en que todo se derrumba y aún así decides levantarte». Lucas lo miró sin entender, pero esas palabras tocaron algo dentro de él. No sabía quién era ese hombre, ni por qué le hablaba con tanta paz. Pero algo en su mirada le recordaba a María. El anciano se alejó lentamente, perdiéndose entre la niebla de la mañana. Y en el pecho de Lucas, por primera vez en años,
una chispa diminuta de esperanza volvió a encenderse. Lo que él no sabía era que aquel encuentro no había sido una coincidencia, sino una respuesta del cielo, que recién comenzaba a revelarse. El día más oscuro. El amanecer llegó gris a San Gabriel. Un viento helado recorría las calles vacías, moviendo las ramas de los árboles como si el propio cielo temblara de tristeza. En la colina donde se levantaba el viejo taller de madera, Lucas Andrade se despertó sobresaltado, con el corazón oprimido y la mente llena de sombras. Hacía 3 días que no dormía bien. Desde el incendio que le arrebató su hogar y a su amada María, su vida se había convertido en un tormento. El fuego no solo consumió las paredes y los muebles, también había devorado su fe. Cada rincón del taller le recordaba a ella, el delantal colgado detrás de la puerta, las flores secas en el jarrón, las herramientas que él no tenía fuerzas para tocar. El olor a madera quemada aún persistía, como si el tiempo se negara a borrar aquel dolor. Lucas se sentó en su vieja silla, con la cabeza entre las manos. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y una barba descuidada cubría su rostro cansado. En la mesa había una botella medio vacía y una carta del banco. La había recibido el día anterior, pero no tuvo valor de abrirla hasta ahora. Con las manos temblorosas, rasgó el sobre. Las palabras impresas eran frías y crueles. Aviso de embargo. Debido a la falta de pago, la propiedad ubicada en la calle Monte Claro será confiscada en un plazo de 10 días. Sus dedos soltaron el papel, que cayó lentamente al suelo. Su mundo, una vez más, se derrumbaba. ¿Qué más quieres quitarme, Dios?, murmuró con voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no lloró. Sentía un vacío tan grande que ni el llanto podía llenarlo. Se levantó y abrió la puerta del taller. El aire frío le golpeó el rostro. Desde allí podía ver el campanario de la iglesia, recortado contra el cielo nublado. Las campanas repicaban suavemente, llamando a la misa de la mañana. Lucas apretó los dientes. ¿Para qué? ¿Para agradecer qué? Porque siguen adorándote, si no escuchas a nadie, murmuró. Cerró la puerta con fuerza y comenzó a caminar sin rumbo. Atravesó las calles del pueblo, ignorando las miradas de los vecinos. Algunos lo saludaban con un gesto tímido, pero él no respondía. El corazón le pesaba tanto que cada paso era una carga. Llegó hasta el río que cruzaba el pueblo y se detuvo frente al agua. El reflejo tembloroso de su rostro le devolvió la imagen de un hombre que ya no reconocía. Antes creía en ti, Señor. Creía que el bien siempre vencía al mal, que el amor lo podía todo. Pero ahora, susurró, mirando el cielo gris. Ahora solo veo silencio. El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo. En ese instante, un recuerdo lo atravesó como un rayo. La sonrisa de María, su voz cantando la cocina, el olor a pan recién hecho. Cerró los ojos y apretó el puño. ¿Por qué la llevaste? Ella no merecía morir así. Si querías castigarme, castígame a mí, pero no a ella. Sus palabras se perdieron entre los suspiros del río. De pronto, escuchó el sonido de un bastón golpeando las piedras. Se giró, y vio al anciano que lo había visitado el día anterior, el mismo que le había dicho: la fe no se mide en los días felices, sino en los días en que todo se derrumba y aún así decides levantarte. El viejo lo observó con compasión. Hijo, el dolor no se cura con rabia. Dijo suavemente: cuando maldices al cielo, solo cierras la puerta al consuelo que tanto necesitas. Lucas frunció el ceño. ¿Y quién eres tú para hablarme de consuelo? No perdiste lo que yo perdí. No sabes lo que es ver morir a quien amas y sentir que Dios se burla de ti. El anciano guardó silencio unos segundos y respondió con calma. He perdido más de lo que imaginas, hijo. Pero aprendí que cuando todo parece oscuro, es porque el cielo está preparando un nuevo amanecer. Lucas apartó la mirada, incapaz de responder. El anciano colocó una mano en su hombro y añadió: no estás solo, aunque creas que sí. El amor de Dios no desapareció en las llamas, sigue ardiendo, esperando que lo busques otra vez. Y sin decir más, el viejo se alejó lentamente, dejando a Lucas con el corazón en un nudo. El carpintero miró hacia la iglesia. Las campanas sonaban de nuevo, y por un momento, sintió una punzada de algo que no sabía nombrar. ¿Esperanza? ¿Culpa? No lo sabía. Solo sabía que dentro de él había una batalla, su rabia contra su necesidad de creer que aquel anciano podía tener razón. La tarde cayó sobre San Gabriel con un cielo cubierto de nubes negras. Lucas regresó al taller, encendió una vela y se sentó frente al crucifijo ennegrecido que había rescatado de los escombros de su casa. Su mirada se perdió en los ojos de Cristo, y por primera vez desde la tragedia,
habló en voz baja. Si realmente estás ahí, dame una señal. Solo una. El silencio fue su única respuesta. Pero en el fondo de su alma, algo comenzó a cambiar. Una pequeña voz, casi imperceptible, le susurraba que su historia aún no había terminado, que el día más oscuro era solo el comienzo del camino hacia la luz. La noche de la blasfemia. La lluvia había comenzado a caer sobre San Gabriel como un lamento del cielo. Las calles, cubiertas de barro y hojas húmedas, brillaban bajo la tenue luz de los faroles. Desde su taller, Lucas Andrade observaba cómo las gotas golpeaban el cristal roto de la ventana. Afuera, el viento gemía, y adentro, el silencio pesaba como una condena. Habían pasado varias horas desde su encuentro con el anciano, aquel hombre de voz serena y mirada que parecía atravesar el alma. Pero sus palabras, por más sabias que fueran, no habían logrado borrar el tormento que consumía a Lucas. Seguía sintiendo un vacío inmenso, una herida que ni el tiempo ni la razón podían cerrar. Sobre la mesa, junto a la vela encendida, aún reposaba la cruz ennegrecida que había rescatado de los escombros de su casa. Era lo único que había quedado de María, aquella mujer que había llenado su vida de fe y ternura. Recordó su voz suave, sus oraciones al amanecer, sus manos entrelazadas frente a esa misma cruz. Dios siempre escucha, Lucas, le decía a ella, aunque a veces guarde silencio. Pero esa noche, esas palabras le resultaban insoportables. ¿Escuchar? Pensó con amargura. ¿Dónde estaba cuando gritábamos por ayuda? ¿Dónde cuando el fuego la devoraba? Tomó la botella que tenía cerca y bebió un largo trago, intentando apagar con vino el incendio que ardía dentro de él. La lluvia se volvió más intensa, golpeando el techo de chapa como si el cielo entero llorara. Entonces, algo dentro de Lucas se quebró. Un impulso lo dominó. Se levantó bruscamente, tomó la cruz entre sus manos y salió a la calle bajo la tormenta. Caminó con paso firme hacia la iglesia de San Gabriel, empapado, con el rostro endurecido y los ojos llenos de rabia. El templo estaba casi a oscuras, apenas iluminado por las velas del altar. Las puertas, como si lo esperaran, estaban entreabiertas. Lucas empujó con fuerza y entró. El sonido de sus pasos resonó en las piedras antiguas. La lluvia seguía cayendo fuera, pero dentro, el aire estaba quieto, denso, como si algo sagrado lo observase. Avanzó hasta el centro de la iglesia, tambaleándose un poco por el cansancio y el alcohol. Dejó la cruz sobre el suelo y levantó la mirada hacia el gran crucifijo que colgaba sobre el altar. Allí, bajo la figura de Cristo crucificado, el dolor se transformó en furia. «Mírame», gritó, con la voz quebrada. «Tú, que dicen que eres amor. ¿Dónde estabas cuando mi esposa gritaba entre las llamas? ¿Dónde estabas cuando mi vida se desmoronaba?» El eco de sus palabras llenó la nave vacía. Nadie respondió. Solo el sonido del viento colándose por las rendijas del techo. Lucas apretó los puños. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que goteaba de su cabello. «No mereces mis oraciones», rugió, con los ojos inflamados. «Tú no eres misericordioso. Eres injusto, cruel, indiferente». En un arrebato de desesperación, tomó una de las velas del altar y la lanzó al suelo. La llama se apagó con un leve chisporroteo. El olor a cera y humo llenó el aire. El carpintero cayó de rodillas, golpeando el piso con sus manos. «Te maldigo, Dios», gritó, sollozando. «Te maldigo por haberme dejado solo». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Un trueno estalló sobre el pueblo, haciendo vibrar los vitrales. El viento se coló por las ventanas, apagando las pocas velas que quedaban encendidas. Y en medio de la oscuridad, un rayo iluminó el crucifijo. La luz bañó el rostro de Cristo, y por un segundo, Lucas creyó ver una lágrima descender de los ojos del Salvador. Retrocedió, asustado. Pensó que era una ilusión, un juego de sombras. Pero el aire se volvió distinto, más cálido, más vivo. Entonces escuchó una voz. No era humana, no provenía de ningún lugar. Era una voz que resonaba dentro de él, suave, profunda, como si naciera de su propia alma. «Hijo, no me maldigas. Yo sufrí contigo. Estuve allí, en medio del fuego. Cada lágrima que derramaste también cayó sobre mis manos». Lucas se llevó las manos al rostro. «No, no puede ser», susurró entre sollozos. «Estoy enloqueciendo». Pero la voz continuó, con ternura infinita. «Tu dolor no fue castigo. Fue el inicio de un camino. No te alejé de mí, fuiste tú quien cerró el corazón. Pero aún hay tiempo, Lucas. Aún puedo sanar lo que el fuego destruyó». De repente,
el silencio volvió. La luz del rayo se desvaneció y la oscuridad regresó al templo. Lucas quedó arrodillado, temblando, con el rostro cubierto de lágrimas. El crucifijo permanecía inmóvil, pero algo había cambiado dentro de él. El hombre que había entrado lleno de ira ahora sentía miedo, y algo más. Una sensación desconocida, parecida a la paz. Con dificultad, se puso de pie. Miró una vez más al altar y recogió la cruz ennegrecida del suelo. Si realmente fuiste tú quien habló, dijo en voz baja, entonces, no me abandones otra vez. Salió de la iglesia, lentamente. La lluvia había cesado. El cielo, antes cubierto de nubes, mostraba ahora una pequeña abertura entre la tormenta, por donde se filtraba una franja de luz plateada. Lucas levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, no insultó al cielo. Solo lo miró, con silencio y un corazón confundido, pero abierto. Caminó de regreso al taller. La noche aún era oscura, pero dentro de él había encendido una chispa. Esa noche de blasfemia, que debía ser el punto más bajo de su vida, sería recordada después como el instante en que el cielo comenzó a responder. El sueño celestial. Aquella noche, después de su desahogo en el viejo parque y de haber maldecido el nombre de Dios con toda la rabia que su corazón podía contener, Andrés regresó a su casa como un alma derrotada. La lluvia continuaba cayendo, golpeando los cristales de su ventana como si el cielo también llorara por él. Se dejó caer sobre el sofá, con la misma ropa empapada, y se cubrió el rostro con las manos. Su mente estaba agotada. Su corazón, vacío. El silencio del hogar se mezclaba con el tic-tac del reloj colgado en la pared, recordándole que el tiempo seguía su curso, aunque él sintiera que su vida se había detenido. Sin embargo, esa noche algo diferente iba a suceder. En medio de su dolor, Andrés comenzó a sentirse pesado, como si una paz extraña lo envolviera lentamente. Cerró los ojos, y sin darse cuenta, se quedó dormido. Pero no fue un sueño cualquiera. De pronto, se vio caminando por un campo inmenso, cubierto de flores que brillaban con una luz dorada. El aire era suave, cálido, y una sensación de calma inundó su alma. Miró sus manos, ya no temblaban. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de esperanza. A lo lejos, vio una figura vestida de blanco acercándose. Su rostro irradiaba una luz tan pura que Andrés no podía sostener la mirada. ¿Dónde estoy?, preguntó, confundido. La voz que respondió no fue como ninguna otra. No era una voz humana. Era como si el viento hablara, como si el mismo amor tomara forma de palabras. «Estás en el umbral de lo eterno, hijo mío», dijo la figura. «Has gritado contra el cielo, pero el cielo no te ha olvidado». Andrés dio un paso atrás, con lágrimas en los ojos. «¿Quién eres? ¿Por qué me llamas hijo?» Yo blasfemé contra Dios. No merezco estar aquí». La figura extendió una mano hacia él, con ternura infinita. «Y aún así, Él te ama. Ninguna palabra, por dura que sea, puede destruir el amor que el Creador tiene por su creación. Tú has sufrido, Andrés, pero nunca has estado solo». Entonces, a su alrededor comenzaron a aparecer imágenes suspendidas en el aire, momentos de su vida. Su infancia, cuando su madre lo llevaba de la mano a misa. Su juventud, cuando dejó de creer porque vio a su padre morir en la pobreza. Su adultez, marcada por la pérdida, la soledad y la rabia. Cada escena era una herida abierta. Andrés cayó de rodillas. «No entiendo. Si Dios me amaba, ¿por qué permitió todo esto?». La figura lo miró con infinita compasión. «Porque incluso el dolor puede ser un camino hacia la luz. Porque el amor no se demuestra solo en los días de alegría, sino también en los días de prueba. Lo que tú llamas castigo, muchas veces es una llamada a regresar». De los ojos de Andrés brotaron lágrimas sinceras, las primeras en años. Lágrimas que no nacían del odio, sino del reconocimiento. Yo no sabía. Pensé que Dios me había abandonado». El ser luminoso se inclinó hacia él, colocó una mano sobre su hombro y le dijo: «Dios nunca abandona. Eres tú quien cerró las puertas de tu corazón. Pero ahora, esas puertas vuelven a abrirse». En ese instante, una luz inmensa descendió del cielo, envolviendo a Andrés por completo. Sintió que todo el peso del pasado se desvanecía. Su alma se llenó de una calidez indescriptible, como si el mismo amor divino lo abrazara. En medio de esa luz, escuchó una última frase: «Despierta, Andrés, y no temas más». Un fuerte resplandor lo cegó, y de pronto, despertó. Estaba nuevamente en su sofá. La lluvia había cesado. El amanecer asomaba por la ventana, pintando el cielo con tonos rosados y dorados.
Andrés respiró hondo, con el corazón acelerado, sintiendo aún en su piel la presencia de aquella luz. Se llevó una mano al pecho y murmuró, con voz temblorosa: ¿Fue solo un sueño? ¿O fue una respuesta del cielo? Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío. No sintió ira. Sintió algo nuevo: paz. Afuera, los primeros rayos de sol iluminaban las calles mojadas. Y en el interior de su alma, una chispa de fe, que creía extinguida, comenzaba a renacer. Aquella experiencia lo había marcado profundamente. No entendía del todo lo que había visto, pero algo dentro de él le decía que ese sueño no era una simple ilusión. Era una invitación divina. El corazón de un ateo que había blasfemado contra Dios empezaba a latir nuevamente con esperanza. La señal del cielo. El amanecer de aquel día trajo consigo algo que Andrés no podía explicar. Se levantó lentamente, con el cuerpo pesado pero con el alma ligera. Caminó hacia la ventana y observó cómo los rayos del sol se filtraban entre las nubes grises, iluminando el barrio con una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. Por un instante, se quedó allí de pie, en silencio, recordando cada palabra de aquel ser luminoso que le había hablado en sueños. Dios nunca abandona, eres tú quien cerró las puertas de tu corazón. Esas frases se repetían en su mente como un eco constante. ¿Y si realmente fue él? Susurró para sí mismo, con un nudo en la garganta. ¿Y si el cielo me habló? Decidió salir a caminar. Tomó una chaqueta, metió las manos en los bolsillos y se dirigió al mismo parque donde, la noche anterior, había gritado su odio y su desesperación. El aire era fresco, y el suelo aún estaba húmedo por la lluvia. Todo parecía igual, y al mismo tiempo, distinto. Mientras caminaba por el sendero, algo llamó su atención. En el banco donde se había sentado la noche anterior, había un rosario. Era antiguo, con cuentas de madera oscura y una pequeña cruz de metal que reflejaba la luz del sol. Lo tomó entre sus dedos y se quedó inmóvil, observándolo con asombro. No recordaba haberlo dejado allí. Nadie más parecía haber estado en ese lugar desde entonces. Y sin embargo, el rosario estaba limpio, seco, como si el agua no lo hubiera tocado. Andrés lo sostuvo con firmeza, y un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese momento, una anciana se le acercó lentamente. Llevaba un abrigo gris y un bastón de madera. Su rostro mostraba la dulzura del tiempo y la sabiduría de los años. «Buenos días, hijo», dijo con una sonrisa tranquila. «Veo que encontraste algo que te pertenece». Andrés frunció el ceño, confundido. «No es mío, señora. Lo encontré aquí, en el banco». La anciana asintió. «Tal vez no lo sea de tus manos, pero sí de tu alma. Ese rosario ha estado esperándote». Él la miró con asombro. «¿Esperándome? No entiendo». Ella levantó la vista al cielo. Dios tiene formas misteriosas de hablar. A veces lo hace en sueños, y otras, a través de pequeñas señales. No ignores lo que tu corazón ya está sintiendo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Andrés sintió que el tiempo se detenía. Aquella mujer le hablaba con una serenidad que desarmaba cualquier escepticismo. «Ayer», comenzó a decir él, con voz temblorosa, «ayer le grité a Dios. Le dije cosas horribles. Pensé que jamás podría perdonarme». La anciana extendió su mano temblorosa y tocó su rostro con ternura. «Y sin embargo, hoy estás aquí. Él te escuchó. Y en vez de condenarte, decidió responderte con amor. ¿No es eso un milagro?». Esas palabras atravesaron el corazón de Andrés como una espada. No pudo contener las lágrimas. Apretó el rosario contra su pecho y cayó de rodillas, justo en el mismo lugar donde había maldecido a Dios la noche anterior. «Perdóname», susurró entre sollozos. «Perdóname por haberte cerrado mi alma, por no creer, por no confiar». La anciana colocó una mano sobre su cabeza, y en voz baja dijo una oración. «Señor, mira a tu hijo que vuelve a ti. Sana sus heridas y abre su corazón a tu amor infinito». Cuando Andrés levantó la vista para agradecerle, la mujer ya no estaba. Miró alrededor, confundido. El parque estaba vacío. El viento se había detenido. Solo quedaba el canto lejano de los pájaros. «¿Dónde? ¿Dónde está?», murmuró, mirando a su alrededor. Pero no había rastro de ella. En el banco, solo quedaba una pequeña flor blanca que no estaba allí antes. Una flor fresca, como recién colocada. Andrés la tomó y la colocó junto al rosario. Su corazón latía con fuerza. Era imposible negar lo que había sucedido. Aquella anciana no era una simple desconocida, era una señal del cielo. De regreso a casa, caminó en silencio, con el rosario entre las manos.
Cada cuenta que tocaba le recordaba las palabras del sueño, las lágrimas del parque y el rostro sereno de aquella mujer que había aparecido y desaparecido sin dejar huella. Esa noche, encendió una vela y la colocó junto a la ventana. No sabía orar, no recordaba las palabras, pero miró al cielo y dijo con humildad: no sé cómo hacerlo, pero, gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Por primera vez en su vida, Andrés habló con Dios sin miedo, sin rabia, sin máscaras. Solo con sinceridad. Y en ese silencio, mientras la llama de la vela titilaba suavemente, sintió una presencia cálida llenar la habitación. No había voces, ni luces, ni visiones. Solo paz. La misma paz que había sentido en el sueño. El ateo que blasfemó contra Dios comenzaba a entender que, incluso en el peor día, el cielo podía responder, y lo hacía con amor. El milagro del perdón. Los días comenzaron a pasar, pero para Andrés nada volvió a ser igual. Desde aquella mañana en el parque, cuando encontró el rosario y conoció a la misteriosa anciana, algo dentro de él había cambiado. El hombre que antes vivía entre blasfemias y enojo ahora se despertaba con una sensación de calma que no podía explicar. Cada mañana sostenía el rosario entre sus manos y lo miraba con respeto. No sabía rezar, pero sentía que al hacerlo, su corazón se aquietaba. La amargura que lo consumía empezaba a disolverse lentamente, como la niebla al amanecer. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la ventana, recordó las palabras del ser luminoso en su sueño: lo que tú llamas castigo, muchas veces es una llamada a regresar. Esas palabras lo perseguían día y noche, pero no con culpa, sino con ternura. Era como si alguien, desde arriba, le estuviera enseñando a amar de nuevo. Esa misma noche, una necesidad profunda lo impulsó a hacer algo que nunca habría imaginado: regresar a la pequeña iglesia del barrio. Aquella misma donde había ido de niño con su madre, pero que no pisaba desde hacía más de 30 años. Cuando cruzó el umbral del templo, el silencio lo envolvió. El olor a incienso, las velas encendidas y el suave murmullo de una mujer rezando en un rincón lo transportaron al pasado. Caminó despacio hasta el altar, donde una imagen de Cristo crucificado lo observaba desde lo alto. Se quedó inmóvil. Los ojos del crucificado parecían mirarlo con compasión, no con juicio. Y sin saber cómo, las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Por qué sigues mirándome así?, dijo con voz quebrada. Te insulté, te negué, te culpé de todo lo que perdí. Y aún así, me sigues buscando. El eco de sus palabras resonó en las paredes del templo vacío. De pronto, sintió una presencia a su lado. Era el padre Miguel, un sacerdote de edad avanzada, que lo miraba con dulzura. Dios nunca deja de mirar a sus hijos, aunque ellos aparten los ojos, dijo suavemente. Andrés se secó las lágrimas con la manga y bajó la cabeza. No sé si puedo ser perdonado, padre. Hice y dije cosas terribles. El sacerdote colocó una mano sobre su hombro. El perdón no se gana, hijo. Se recibe. Y Dios está esperándote desde hace mucho tiempo. Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. Sin poder contenerse, Andrés cayó de rodillas frente al altar. Cerró los ojos y, por primera vez en décadas, habló con el corazón abierto. Señor, no sé cómo hacerlo. No sé rezar, no sé qué decirte. Pero si de verdad aún me amas, enséñame a empezar de nuevo. En ese instante, algo inexplicable ocurrió. Una suave brisa recorrió el interior de la iglesia, moviendo las velas encendidas sin apagarlas. La luz de una de ellas se intensificó, reflejándose directamente sobre el rostro del crucificado, como si una llama viva descendiera sobre él. Andrés sintió un calor en el pecho, una sensación tan profunda que lo hizo llorar con fuerza. No era dolor, era liberación. El peso de los años de odio, de culpa, de soledad, desapareció. En su interior solo quedó una certeza: había sido perdonado. El padre Miguel, conmovido, se arrodilló junto a él y oró en silencio. Cuando Andrés levantó la mirada, el rostro del sacerdote estaba iluminado por una luz dorada que parecía venir del propio altar. Dios ha escuchado tu oración, hijo. Lo que perdiste no fue en vano. Tus heridas serán testimonio de su amor. Aquel momento marcó un antes y un después. Al salir de la iglesia, el cielo estaba cubierto de estrellas. Caminó por las calles con una sonrisa leve, mirando el rosario entre sus manos. Ahora comprendía que ese objeto no era una casualidad, ni un símbolo vacío. Era la cuerda que Dios había lanzado para salvarlo del abismo. Al llegar a casa, encendió la vela junto a la ventana como cada noche. Pero esta vez, no pidió nada. Solo dijo: gracias por perdonarme cuando ni yo mismo podía hacerlo.
Esa noche durmió profundamente, y en su sueño escuchó una voz suave, familiar, que le decía: Andrés, tu alma ha sido lavada. Ahora vive para amar. Cuando despertó, la habitación estaba llena de luz. En la mesa, junto a la vela, había una pequeña flor blanca, la misma que aquella anciana le había dejado en el parque. El mensaje era claro: el cielo seguía con él. Y aquel que había blasfemado contra Dios, ahora caminaba bajo su gracia. Una nueva vida. Desde aquella noche en que el perdón de Dios tocó su alma, Andrés comenzó a vivir de una manera completamente diferente. El hombre que antes despertaba lleno de rabia, que maldecía cada amanecer y que veía el mundo como un peso insoportable, ahora se levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que la luz del sol acariciara su rostro. Había algo nuevo en su mirada, un brillo suave, una serenidad que muchos notaban y no sabían explicar. Ya no caminaba con prisa ni con amargura. Caminaba en paz. El rosario que había encontrado en el parque se convirtió en su compañero diario. Lo llevaba en el bolsillo, lo sostenía entre los dedos mientras trabajaba, y cada noche lo colocaba sobre la mesa, junto a la vela encendida. Aquella vela nunca faltaba. Era su forma silenciosa de decirle al cielo: aquí estoy, gracias por no olvidarte de mí. Con el paso de los días, Andrés sintió un deseo profundo de volver a conectar con las personas. Visitó a su hermana Elena, con quien no hablaba desde hacía años por una vieja discusión familiar. Ella, sorprendida al verlo en la puerta, apenas pudo pronunciar su nombre. ¿Tú eres realmente Andrés?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Él sonrió, con humildad. Sí, hermana. El mismo, pero cambiado. Durante horas hablaron, recordaron su infancia, lloraron juntos por los años perdidos. Antes de marcharse, Andrés tomó las manos de Elena y le dijo algo que jamás habría dicho antes. Si el cielo me perdonó a mí, también quiero aprender a perdonar. Ese día, algo se restauró. No solo la relación entre ellos, sino una parte de su alma que permanecía rota desde hacía mucho tiempo. Con el paso de las semanas, comenzó a visitar la iglesia con frecuencia. No lo hacía por obligación, sino por necesidad. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que el peso del mundo se aligeraba. A veces se quedaba en silencio, otras veces ayudaba al padre Miguel a encender las velas o a limpiar los bancos. Y cuando el sacerdote le preguntó si quería ayudar en las obras de caridad del barrio, Andrés aceptó sin dudar. Poco a poco, el hombre que había maldecido a Dios se convirtió en un instrumento de consuelo para otros. Visitaba enfermos en el hospital, llevaba comida a familias necesitadas y escuchaba con paciencia a quienes llegaban al templo con el corazón cansado. Una tarde, mientras ayudaba a repartir mantas a personas sin hogar, un anciano le preguntó: ¿por qué haces todo esto? ¿Qué te mueve? Andrés sonrió y respondió: porque un día yo también estuve perdido, y el cielo me encontró. Aquel testimonio comenzó a tocar los corazones de muchos. Algunos lo conocían de antes y no podían creer el cambio. Había quienes lo recordaban como un hombre duro, incrédulo, incapaz de hablar de amor o de fe. Pero ahora, su voz era serena, y sus palabras tenían una fuerza que solo nace de una experiencia real con lo divino. Una noche, mientras el padre Miguel cerraba la iglesia, encontró a Andrés sentado en el último banco, mirando el altar. ¿En qué piensas, hijo?, le preguntó. Andrés bajó la mirada, sonrió y respondió: pienso en lo ciego que fui, en cómo Dios me habló en el momento que menos lo merecía. Me pregunto, ¿por qué me escogió a mí? El sacerdote se sentó a su lado. Porque los más heridos son, a menudo, los que más pueden enseñar sobre el amor. Andrés asintió, con los ojos humedecidos. Padre, a veces me pregunto si todo lo que viví, mi dolor, mi enojo, mis pérdidas, era parte de su plan. Nada se pierde cuando se entrega a Dios, respondió el padre Miguel. Incluso tus lágrimas se convierten en semillas de esperanza. Aquella frase quedó grabada en su corazón. Esa noche, al regresar a su casa, encendió la vela de siempre y miró el rosario sobre la mesa. Pero esta vez no oró por sí mismo. Oró por todos aquellos que, como él alguna vez, se sentían perdidos, vacíos o enojados con el cielo. Señor, dijo con voz suave, si tú pudiste tocar mi corazón endurecido, toca también el de quienes aún no te conocen. No los dejes solos, como no me dejaste a mí. Y al decir esas palabras, una sensación cálida llenó la habitación. El viento movió suavemente la llama, y por un segundo, pareció formar la silueta de una cruz. Andrés sonrió. Ya no necesitaba pruebas. Sabía que el cielo estaba con él. El ateo que una vez había blasfemado contra Dios ahora vivía para servir,
para amar y para mostrar al mundo que el perdón y la fe pueden transformar cualquier corazón. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana, si llegaste hasta aquí, detén un momento tu mente y abre tu corazón. Esta historia no es solo la de Andrés, sino también la de muchos de nosotros. Es la historia de un alma cansada, herida, que creyó que Dios la había abandonado, cuando en realidad era ella quien había cerrado las puertas al amor divino. ¿Cuántas veces tú también te has sentido así? ¿Cuántas noches has gritado en silencio, pidiendo una respuesta, sintiendo que el cielo no te escucha? Quizás, como Andrés, has pensado que tus errores, tus palabras duras o tus actos del pasado te separaron para siempre de Dios. Pero escucha con atención. Ningún corazón está tan lejos que el amor de Dios no pueda alcanzarlo. El ateo que blasfemó contra el cielo, que maldijo su nombre y perdió toda esperanza, fue el mismo hombre que Dios abrazó cuando se rindió y dijo, «Ya no puedo más». Porque ahí, en el límite de la desesperación, es donde el Señor actúa con más fuerza. Él no se asusta de tus dudas, ni se ofende por tus lágrimas. Él espera pacientemente hasta que tu alma, cansada de luchar sola, vuelva a mirarlo. Dios no necesita de palabras perfectas, ni de oraciones largas. Solo necesita una rendición sincera. Solo quiere que digas, «Aquí estoy, Señor, te necesito». Y cuando lo haces, algo milagroso sucede. La oscuridad se disipa, la culpa se desvanece, y un nuevo amanecer comienza dentro de ti. Mira la vida de Andrés. El hombre que insultó a Dios terminó encontrando su propósito al servir a los demás. El corazón que antes odiaba ahora amaba. La voz que blasfemaba ahora oraba. Eso no es casualidad, eso es gracia. Una gracia que no se compra ni se merece, sino que se recibe con humildad. Tal vez tú también llevas un peso, una herida que no sabes cómo sanar. Quizás perdiste a alguien, o sientes que tus oraciones no tienen respuesta. Pero déjame decirte algo con todo el amor posible. Dios sí te escucha. Aunque no lo veas, aunque el silencio duela, Él está obrando. Y en el momento menos esperado, enviará una señal, una palabra, una persona, algo que toque tu alma, como lo hizo con Andrés. Él no ha olvidado tu nombre. Él no ha desistido de ti. Y aun si lo insultaste, aun si lo rechazaste o dudaste de su bondad, Él sigue llamándote hijo, sigue buscándote en cada amanecer, en cada soplo de viento, en cada latido de tu corazón. Hoy, mientras escuchas estas palabras, haz una pausa. Cierra los ojos, respira, y permite que esta verdad te envuelva. Dios no te pide que seas perfecto. Te pide que te dejes amar. El mismo cielo que respondió al ateo en su peor día, hoy quiere responderte a ti. Tal vez no con una voz ni con una visión, sino con algo más poderoso, una paz profunda que solo Él puede dar. Si sientes que estas palabras tocaron tu alma, no las ignores. Son para ti. El cielo te está hablando, justo ahora. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dudado o cuántas lágrimas hayas derramado. El amor de Dios no tiene fecha de caducidad. Siempre hay tiempo para volver, para perdonar, para empezar de nuevo. Así como Andrés encontró la luz después de la tormenta, tú también puedes hacerlo. Solo da un paso, y el resto lo hará Dios. Confía. Ora. Espera. Porque incluso cuando todo parece perdido, el cielo siempre tiene la última palabra.